eh, porque según la necesidad, aunque nosotros por ahí sabemos la necesidad de la gente, pero por ejemplo, como este domingo, ¿no? O sea, se puede, no podríamos compartir otro texto que no sea el texto de la resurrección de la tumba vacía, mm, ¿no? mm, Eh, recordando, ¿no? La muerte y resurrección de Jesucristo. mm, Pero, o sea, no, el tema es, como dicen, ¿no? Ahí el tema del libro, ¿no? Que hay que estar preparado, ¿no? Prevenir, ¿no? O sea, tener, ¿no? Ya eh, una, una preparación, ¿no? Durante la semana, ¿no? Del texto que se va a compartir. Eh, eso estaría bien, pero como le digo, a veces no, nosotros como conocemos la necesidad de las personas, a veces eh, solemos traer textos que estén, ¿no? De alguna manera, que esté dando respuesta, ¿no? A las inquietudes o necesidades de la congregación. Eh, como les decía, ¿no? El tema del calendario eclesiástico para mí creo que es importante, ¿no? mm, Tenerlo, tenerlo presente. Pero también, ¿no? No estar tan sujeto a eso, ¿no? O sea, si mm, hay una necesidad o algo, ¿no? Pues mm, traer un texto que esté respondiendo a las necesidades, más que nada, de las mm. personas. Sí, gracias. Por eso, estas dos problemáticas, si yo, ¿por qué no puedo predicar algo fresco todos los domingos? Y después, si estoy realmente predicando palabra de Dios o mis ideas, mi pensamiento o mis experiencias, ante esta dificultad o problemática, la respuesta es justamente eh, volver al texto, es decir, volver a la Biblia. ¿Mm? Porque si yo trato de, a ver, como dice el pastor Eduardo, a ver, ¿qué voy a predicar? ¿No? Si yo elijo con mis ideas qué voy a predicar, y bueno, algún día se va a estancar. ¿Mm? Ya no tengo más tema para predicar. ¿Mm? Entonces se va a acabar. eh, eh, Mis experiencias se acaban, mis ideas se acaban, mi pensamiento es limitado, pero si volvemos al texto, el texto es como el río espiritual, como también dijo el pastor Federico, que a veces yo elijo ilustraciones, pero después como que hago un trabajo mecánico, pero que si no tengo un río de agua espiritual, un caudal de agua, allí se va a secar y además, eh, cuando no tenemos la profundidad espiritual, entonces no podemos sacar esa agua fresca ¿m? Espiritualmente, por lo tanto, algo que nunca se acaba es el texto bíblico, ¿m? Porque el texto bíblico es tan profundo, nunca se seca y además tiene ese caudal de ríos que puede dar agua y además puede hacer que tenga vida espiritual a todas las personas. Por lo tanto, el predicador, cuando se apoya en su experiencia, en su pensamiento, eso es algo limitado, pero si uno se apoya y se guía, es guiado por el texto de la Biblia, de allí es realmente es como una laguna grande que por más que saque el agua y continuamente se va a llenar ese lago espiritual y que
por más que tenga 20 años de la prédica, siempre habrá algo nuevo para sacarlo y poder dar con frescura el mensaje de Dios. Además, si apoyamos en el texto, nosotros podemos con seguridad, después de haber predicado, o tener esta tranquilidad de que hemos predicado la palabra de Dios, no transmití mis ideas, mis experiencias y mis conocimientos. En ese sentido, si volvemos a la Biblia, al texto de la Biblia, se termina toda preocupación del predicador. Esas dos problemáticas que hemos hablado, podemos, volviendo al texto de la Biblia, de allí nosotros, por más que uno tenga habilidades para ser un buen comunicador y también que se hace mucho esfuerzo mecánico o en ese arte de la predicación o de la retórica, pero sin embargo, si yo me humillo humildemente, con mucha humildad, me paro delante del texto de la palabra de Dios, entonces cuando yo comienzo a echar raíces en el texto y cuando comienzo a crecer, sacando del texto verdades o riquezas, entonces de allí puedo dar muchos frutos. ¿Están de acuerdo en esto? Entonces, Plenamente. entonces, Muy de acuerdo. ¿cómo? Muy de acuerdo, hermoso como lo está explicando, profe. Sí, a ver, entonces hay que apagar, todos otros apaguen sus micrófonos para que no haya ruidos. A ver, sí, están todos apagados ahora. Entonces, así que lo que nosotros tenemos que hacer es volver al texto, apoyarnos desde el texto para hacer la predicación. Entonces, miren que al principio del cristianismo, la iglesia primitiva, desde Agustín para adelante, en la Edad Media, lo que se desarrolló mucho fue en la predicación lo que se llama la retórica clásica. Entonces, la oratoria fue algo fundamental en la prédica. Entonces, lo que usaban diferentes técnicas de la oratoria, de la retórica, fueron considerados como buenos predicadores. Pero después, en el siglo XX, cuando comenzó a entrar en la homilética, en la ciencia de la predicación, en la homilética, la teoría de la comunicación, comenzaron a estudiar muchos en la homilética diferentes métodos comunicativos y que cómo es la teoría de la comunicación y diferentes métodos. Sin embargo, a partir del siglo XXI, en este tiempo, nuevamente muchos están hablando la necesidad de volver al texto, volver al texto. Es decir, que no solamente que predicar el contenido de la palabra de Dios, sino que como dice la predicación guiada según el texto. ¿Por qué según el texto? Es decir, que el texto sea el que guíe en la predicación y además en el texto hay diferentes géneros literarios. Entonces, según ese género literario, hacer la prédica.
Es decir, esto quiere decir que tenemos que ser cada vez más fieles al texto. Entonces, supongamos un texto apocalíptico. Entonces, dentro del género apocalíptico, respetando ese género, tenemos que predicar según el texto, guiado por el texto. Esto es lo que está creciendo en las iglesias evangélicas en el siglo XXI. No hay que, tenemos que dejar de lado la retórica o la teoría de la comunicación, sino que lo más importante hoy en día es decir que tenemos que ser fiel al mensaje y además, para tener la frescura, esencialmente volver al texto, a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea transmitida a los oyentes y que este texto de la Biblia, que durante más de 2000 años fue la base del contenido espiritual, el alimento espiritual de millones de personas, así que el predicador tiene que estudiar más al texto, leer, meditar, y luego de allí vieron que del pozo, que con algo que nosotros, un pozo profundo, ¿no? Vieron que con un vaso pequeño no podemos sacar del pozo esa agua fresca, ¿sí o no? Entonces necesitamos algo, una bandeja, algo que podamos bajarlo profundo de ese pozo y después sacar esa agua fresca que está en el fondo de la tierra, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo, nosotros, para hacer la prédica. Entonces, la actitud es muy importante, que el predicador sea humilde ante el texto, echar raíces y crezca desde allí para dar los frutos. Esa sería la respuesta ante esta problemática de la predicación que cada día nosotros hacemos la prédica. Entonces, aquí en la historia de la homilética, en la iglesia primitiva, lo importante era la retórica, pero en el siglo XX, el siglo pasado, la teoría de la comunicación se introdujo en la homilética, entonces la ciencia de la comunicación, estilos, diferentes métodos, fue importante, pero ahora, actualmente, que hay mucha predicación, pero escasea realmente hoy en día la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que volver nuevamente reconociendo la importancia del texto y predicar según el texto, guiado por el texto, ¿no? Entonces, no que el predicador esté por encima del texto, sino que el texto sea que esté por encima del predicador y que el texto guíe al predicador. Eso es lo que está últimamente, están hablando muchos de las iglesias evangélicas, la necesidad de que el texto sea el que guíe al predicador. Entonces, nosotros preguntamos, ¿qué es la predicación? Entonces, miren que hoy en día hay muchos predicadores, pero cuando decimos que el texto guíe al predicador, ¿por qué? Porque hoy en día muchos, en nombre de la homilética o de homilía o del mensaje de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que ver si está haciendo, cumpliendo fielmente este ministerio de la predicación. Allí está la autenticidad, fidelidad
del predicador. Si realmente es siervo de la palabra de Dios, o está transmitiendo su pensamiento, sus sentimientos o sus experiencias por encima del texto. Entonces, esto nosotros tenemos que un poco hacer una reflexión como si fuese un rayos X. Cada uno de ustedes que son pastores, hagan un examen, hagan un diagnóstico, porque hay muchos que hacen, lamentablemente, en el púlpito, hay un gran fenómeno hoy en día de que muchos salen del texto, salen de la palabra de Dios y que no hay esa fidelidad al texto. Eso es lo que dicen la mayoría de los teólogos o también profesores que se han dedicado a la enseñanza de la homilética. Así que dice que hay un desuso. ¿Qué es ese desuso? Claro, cuando llega el momento de la predicación, leen el texto, dicen, esto es la palabra de Dios, y bueno, leen 8 versículos. Después en la prédica dicen otra cosa. Eso es desuso. No hace uso del texto, de la palabra de Dios, sino que transmite sus experiencias, ilustraciones, y después cuando termina los oyentes, lo único que queda, que recuerda es la ilustración o lo que dijo el pastor, lo que pasó la semana pasada, lo que está pasando en la política, en la realidad en Argentina. Entonces, no está siendo fiel al texto. A ver, Eduardo, sí. Sí, pastor, ahí justo había venido un muchacho a nuestra iglesia, que iba a una iglesia conocida de Capital, y bueno, por el tema de viajar y todo eso, le quedaba lejos, pero él me decía que lo único que recordaba en la predicación de pastor eran los chistes que hacía. Y claro, y yo me puse a escucharlo. Parecía que la predicación era temática, parecía. Porque creo que es más fácil, es más fácil, pero no sé, empezaba en Génesis y terminaba en Apocalipsis, las predicaciones. No entendía cómo hablaba tanto y la gente se quedaba solamente con el chiste que hacía. Entonces eso, o sea, bueno, ahora el chico no, vino un tiempo a nuestra iglesia, bueno, no está yendo a ninguna ahora, pero no hay justamente la predicación expositiva del texto y un desarrollo del texto. Sí. Entonces, se habla cualquier cosa, se dice muchas cosas y la gente no se queda con nada, porque no puede hilar, digamos, el pensamiento, pero bueno, o sea, hay ese problema. Yo escucho mucho acá también en el barrio, hay mucho ese problema. Claro, por eso cada vez el púlpito se debilita y pareciera que el predicador está por encima del texto, pero en realidad la predicación guiada por el texto, guiado según el texto, está diciendo que la palabra de Dios tiene que guiar al predicador y que el predicador humildemente, sometiéndose al texto, y en ese sentido, por lo menos la prédica expositiva es mucho mejor que prédica temática, porque si sigue, supongamos Génesis, por lo menos la congregación escucha la palabra de Dios a través del predicador. Entonces, el predicador es siervo de la palabra, no es dueño de la palabra. Entonces, este problema, por eso hay mucha secularización hoy en día. Hoy en día hay secularización de la predicación. ¿Por qué en la iglesia hay secularización?
muchos de nosotros decimos, claro, en 2 horas del culto, o 1 hora y media de música, después 15, 20 minutos de predicación, pero allí leyó el texto, leyó la palabra de Dios, lectio divina, palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios, pero no escucha la palabra de Dios, sino pareciera que escuchara comentario del pastor, comentario del pastor. Entonces, el púlpito se debilita, entonces la predicación se seculariza y luego, como consecuencia, la iglesia sufre la secularización. Y Pastor, sí, no, mm, mi duda, no sé si será duda, el tema de la predicación mm, entra también en un tema de hacer monólogo en el púlpito también por el tema de que se desvía y mm, comienza a entrar en esos temas que lo mm, lleva a la iglesia a escuchar un mm, monólogo acerca mm. del mensaje y Mm. pierde el objetivo de transmitir el texto, lo que realmente el texto. Claro, porque si el pastor, si obedeciera al texto, a la palabra de Dios, que esa palabra de Dios, como si Dios hablara al pastor, al predicador, y después el predicador es fiel a lo que dice Dios, a la congregación sometería a la palabra, pero el problema es desuso, que leyó el texto, pero después habla lo que el pastor quiere hablar, entonces hace el problema del desuso. Después, el segundo problema, el mal uso. Sí, usa mal el texto, desvirtúa, cambia el sentido. Nosotros criticamos a veces Evangelio de la Prosperidad y bueno, palabras psicologizantes como que Dios a través de esa palabra tiene un significado, un contenido que quiere transmitir, pero cambia los versículos, lo pega según el gusto del pastor y después hace mal uso. Entonces esa también es una secularización, es más grave que el desuso, porque trae confusión. ¿Mm? ¿Mm? Y por último, abuso del texto, abuso. Entonces, esta realidad es lo que pasa hoy en día en la iglesia en América Latina, ¿no? Entonces, el abuso. Hay un gran abuso, ¿no? Del texto. No es fiel, no hay obediencia al texto. Entonces, dice un profesor de homilética que él en Estados Unidos dice que recorrió todas las iglesias de grandes iglesias que congregan más de 10.000 personas en Estados Unidos, ¿m? Grandes pastores, y dice que comenzó a investigar y dice que en ellos había estos 3 problemas: desuso, mal uso y abuso. Entonces, muchas veces leía el texto y después hablaba de un libro muy famoso de literatura, y que la gente le gustaba eso, porque en vez de escuchar la palabra de Dios, bueno, a través del pastor escuchaba el contenido o en esos 20, 30 minutos de un libro muy famoso, de un libro de literatura griega, y que pareció lindo, ¿no? Entonces, además había gracia en la transmisión, y que tenía buena voz, la música, la luz, como que hacía que entusiasmaba a los oyentes, pero no escucharon la palabra de Dios. Entonces, allí que eh, decía que la congregación cada vez se debilitaba en la fe, y había otro pastor, también famoso, no vamos a mencionar,
dice que durante 15 veces, dice que predicó usando, ¿no? La oración del general MacArthur, un famoso general que trajo la victoria en la Segunda Guerra Mundial y además trajo la victoria en la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, donde intervino Rusia, China, Estados Unidos. Y bueno, general MacArthur era un gran hombre de oración y él escribió oración ante las grandes batallas, confiando en Dios. Entonces, dice que 15 veces predicó la oración del pastor, general MacArthur, en vez de predicar el texto, ¿no?, de la palabra. Desarrollar, interpretar correctamente y transmitir el texto. Entonces, miren que esto es lo que a veces pueden pasar. Algunos sí, como decía Pastor Eduardo, que hablan chiste todo el tiempo, experiencias, testimonios, y que nunca se acerca al texto, nunca el texto es hablado, como el predicador, como siervo del texto, el texto se aleja cada vez más de los oyentes y de la congregación. Entonces, Pastor, sí. sí, lo que por ahí también en este tiempo se ve mucho es como, digamos, lo principal que se volvió el culto, digamos. El culto se volvió como un centro de catarsis o un lugar para que la persona se sienta bien, salga renovado. Si bien sabemos que todas esas cosas ocurren, pero como que se dejó a un lado al Señor del culto, digamos, que es el Señor. Y así la prédica también o sea, todo el culto está elaborado para que la persona salga bien No, del claro, por lugar. eso hay, no solamente en el culto, sino en la homilética, en la predicación, hay un gran pragmatismo de la homilética, pragmatismo de la homilética. No importa si hace mal uso, desuso, abuso del texto, pero si es interesante, si le gusta, ¿no? Si entretiene, entretiene y se ríen y después si traen algún entusiasmo o un poco mueve sus corazones, que lloran, entonces, y bueno, cumplimos la finalidad de la predicación. Entonces, esto del pragmatismo homilético trae como consecuencia la secularización de la predicación desde el púlpito hacia la iglesia. Esto es porque en el púlpito lo que se transmite en vez de la predicación de la palabra de Dios, comienza a hablar diferentes temáticas de la cosa del mundo, sus propias ideas, sentimientos, experiencias. Esto es lo que hace que se contamine, se secularice el púlpito. Y hay una crisis, acá hay una crisis trae como consecuencia crisis de la iglesia. Entonces, la actitud sobre el texto es muy importante para el predicador. ¿Qué actitud tiene frente al texto? Si yo me someto al texto o yo domino el texto, yo uso el texto. Esta actitud trae como consecuencia la predicación de cada domingo, ¿no? Entonces, la frente al texto bíblico determina la dirección y la efectividad de la prédica. Entonces, si yo con reverencia, con temor, yo como siervo me someto al texto, entonces esta actitud invisible marca la manera de
preparar la prédica para el domingo y además, como consecuencia, esta actitud trae si realmente puedo predicar todos los domingos con frescura o no. Porque si yo estoy predicando la palabra de Dios fiel al texto, entonces yo me someto al texto. Entonces el texto va a ser el que me va a guiar para que yo transmita el texto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, yo creo que a veces todos nosotros estamos limitados en este ministerio de la predicación, pero si tenemos el anhelo, cada uno de ustedes tendrán el anhelo de predicar, exponer, fiel, volviendo al texto bíblico, nosotros creemos que hay esperanza en la iglesia, hay esperanza en el púlpito, y el púlpito va a comenzar a empoderarse y que la luz de Dios a través de el texto de la palabra de Dios va a ser predicada a la congregación, ¿no? Entonces, si tenemos esta actitud, sería una actitud de fidelidad frente a Dios. Así que si yo quiero dejar de lado mis posturas o mis pensamientos, mis ideas, mis experiencias, y pongo que la única autoridad es el texto sobre mí, entonces creo que Dios va a usar, el Espíritu Santo va a usar a través de mi vida o mi persona para que la palabra de Dios sea transmitida, ¿no? Entonces, miren que, como dice aquí, si yo puedo seguir fielmente al significado y la intención del texto, dejando mis propia idea, pensamiento, postura para seguir al texto, allí creo que Dios va a avalar nuestro ministerio de la predicación. Entonces, como consecuencia, la palabra de Dios, el texto es el rey. Entonces, esto es lo que dice en latín textus rex. Textus rex. No es que yo soy el rey del texto, sino Dios, la palabra de Dios, el texto tiene que ser rey. The text is king, es decir, si esto lo creemos, confesamos, si queremos cumplir esta misión, yo creo que va a ser que nuestro púlpito va a comenzar a empoderarse y que el texto va a ir guiando la iglesia. Y así que, ¿qué significa la predicación bíblica guiada según el texto? Según Richard Mayue, este es un gran teólogo estudioso de la homilética, dice que en el Nuevo Testamento hay 16 palabras griegas relacionadas con la predicación. Pero miren que, pero sin embargo hay dos verbos que están relacionados directamente en el Nuevo Testamento. Uno es keruso, keruso, que se traduce con predicar, y evangelizo, son dos verbos, evangelizo. El primero se usó en todo el Nuevo Testamento relacionado con la acción de predicar, con la acción de predicar. ¿Está bien? Entonces, si van a Marcos capítulo 1, 4, Juan el Bautista, desde el desierto, predicó, dice, el bautismo de arrepentimiento. Ahí se tradujo como predicó. Y después en Mateo capítulo 4, 17, Jesús, cuando predicó, también tradujo como que predicó acerca del arrepentimiento y el reino de Dios. Y luego, en 1 Corintios, capítulo 1, 23, dice, el apóstol Pablo predicó a Cristo. Entonces, allí está hablando
queruso con la acción de predicar. Y después dice en 2 Timoteo, a ver, en 2 Timoteo 4:2, aquí estamos 4:2, y allí cuando tengamos tiempo o no, ustedes sean fieles en predicar la palabra de Dios. Ahí también usó queruso, ¿no? Entonces, aquí recuerden que este término, este verbo queruso, en el tiempo griego, en romano, el significado tenía este sentido, es decir, que el mensajero que recibe el mensaje del rey tenía que transmitir fiel al mensaje del rey. En ese sentido, usó el verbo queruso, la acción de predicar, de transmitir lo que el rey le había dicho al pueblo. ¿Entienden? Esta era la misión, la tarea del mensajero, cuando hace esta tarea del queruso. Entonces, no importaba si el pueblo le gustaba o no, pero el mensajero, cuando hacía queruso, esta acción de transmitir, tenía que ser fiel a lo que le había dicho el rey y transmitirlo fielmente. Entonces, el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios, para los judíos, predicar la cruz de Cristo era piedra de tropiezo. Y para los gentiles era, ¿qué era? Era una, a ver, Federico Jaime, ¿qué era para los gentiles, para los griegos? Era un escándalo. Para los judíos locura, era... como es. Sí, Locura, como dicen. sí, para los judíos escándalo y para los griegos era locura o una ignorancia. Pero sin embargo, él dice que, porque Cristo le dijo que predicara a Cristo de la cruz, de Cristo. Entonces yo voy a predicar solamente a Jesús crucificado, la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, no importaba la reacción de los oyentes, sino que al que le envió para predicar era Cristo. Entonces él lo que tenía que hacer, su misión era ser fiel a él, a su voluntad y también al mensaje. Eso significaba el queruso. Entonces allí está Quería la hacerle esencia recordar de el la tiempo. prédica. Quería hacerle recordar el tiempo que ya está por terminar también. Se está por terminar. Por eso, miren que el segundo tema